Cuando hablamos de la Edad Media, sobre todo en términos románticos, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la del caballero héroe de las grandes batallas. Quizá el máximo exponente y también quizá quien inspiró a esta figura es el rey Arturo. ¿Fue real o es solo un mito de la cultura celta? El rey Arturo destaca por sí mismo iluminando el pasado de distintas culturas, principalmente la celta, que ha elevado su figura al máximo exponente, tal vez para imprimir trascendencia a una de las épocas más oscuras de su historia. En el caso de los celtas británicos sometidos por los anglosajones, la fantasía contribuyó a agrandar la figura de Arturo como el guerrero insuperable, guía de la resistencia contra los invasores a quienes habría derrotado en 12 batallas consecutivas. Cuando en 1136 Geoffrey de Monmouth escribió en latín la Historia de los Reyes de Bretaña, lo que hizo fue poner los cimientos del mito del rey Arturo tal como lo conocemos hoy. Pero su leyenda proviene de unos siglos atrás, y si, como aseguraba el clérigo Monmouth, Arturo se enfrentó a los sajones, es importante entender el origen de ese conflicto. Tras 3 siglos de dominación romana, en los que Inglaterra parecía un lugar pacífico y con una economía floreciente, los pueblos bárbaros empezaron a plantear serios problemas. En el último tercio del siglo IV, la provincia comenzó a recibir ataques cruzados de los celtas de Irlanda, los pictos de Escocia y los sajones, anglos y jutos de Dinamarca y el norte de la actual Alemania. El amparo de Roma debía ser suficiente para repeler las embestidas, pero el imperio tenía ya problemas en su propio territorio y no podía socorrer de manera eficaz al resto de sus provincias en apuros. En 406, la invasión de la península itálica por parte de los visigodos germánicos representó el principio del fin de la Inglaterra romana. Y es que, en un intento desesperado por defender Roma, el emperador Honorio ordenó la retirada de la mayoría de sus tropas de la isla, que quedó desprotegida ante las acometidas bárbaras. Poco después, ya finalmente renunciaban a la provincia, otorgándole la independencia y la autoridad que fue conferida a los antiguos jefes tribales celtas. La semilla del conflicto se había sembrado e Inglaterra quedaba expuesta a un combate sangriento por el control de sus tierras. Es en ese contexto cuando la leyenda del rey Salvador empieza a fraguarse. Aunque hasta hoy no se ha podido confirmar la existencia del rey Arturo, también es cierto que sus historias y sus hazañas han aparecido en diferentes libros. La primera referencia aparece en la obra La ruina de Gran Bretaña del monje e historiador británico Gildas, escrita a mediados del siglo VI. Ahí se cita a un líder llamado Ambrosio Aureliano, que al parecer unió a los británicos contra los sajones. Según el autor, Aureliano descendía de romanos y comandó una especie de revuelta que alimentó las esperanzas de victoria de los suyos. ¿Será Ambrosio Aureliano el rey Arturo? Un siglo y medio más tarde, otro monje de la Baja Edad Media llamado Beda vuelve a mencionar al mítico rey. Incluso llega a sugerir que fue él quien llevó a los británicos al triunfo de la gran batalla del Monte Badon, algo que, de ser cierto, podría llegar a convertirse en la base histórica del rey Arturo. Ya en el siglo IX, un escritor llamado Nennius, para ser preciso, en el 830, escribió Historia de los Británicos. En esa obra, Arturo aparece como un heroico general británico y guerrero cristiano, quien durante el tumultuoso final del siglo V luchó contra las tribus anglosajonas que atacaban Inglaterra. En uno de los pasajes de la obra, Nennius indica: en aquel tiempo Arturo luchó contra ellos junto a los reyes de los británicos, siendo el comandante. El autor enuncia también 12 batallas en las que habría participado Arturo.
Resulta difícil pensar que un mismo hombre hubiera podido luchar en todas ellas y además vencer. Esto representa uno de los primeros signos importantes de la leyenda. La historia del reino de Arturo y sus errantes caballeros es la historia de un universo de ficción, y la trayectoria literaria del mito artúrico durante los siglos XII y XIII es la que ha hecho de los personajes de la saga lo que son en nuestra fantasía. De un remoto caudillo britano que tal vez lideró a una horda de galeses y bretones en alguna batalla contra los invasores anglosajones, la literatura construyó a un magnánimo soberano y de sus compañeros de aventuras hizo a unos corteses caballeros, todos ellos rodeados de magos y hechiceros en un mundo fantástico repleto de aventuras maravillosas. Uno de los principales responsables de que esto ocurriera fue el mencionado escritor galés Geoffrey de Monmouth. El libro, del que todavía se conservan más de 200 manuscritos, causó un gran impacto tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. Monmouth imagina a Arturo como un monarca poderoso que vive en un mundo típicamente feudal, entre fastuosos torneos, épicas batallas y delicados cortejos a hermosísimas damas. Gracias a su poderosa imaginación, transforma al guerrero del siglo V en un rey heroico y sitúa en escena por primera vez a personajes esenciales de la futura mitología artúrica como Merlín, Ginebra y Mordred. Como dije, la leyenda del rey Arturo no solamente prendió en Inglaterra, sino también en el resto del continente. El más importante de los escritores medievales franceses dedicados a los romances artúricos es Chrétien de Troyes. Él fue el responsable de la introducción de la búsqueda espiritual y de uno de sus elementos más cautivadores, el Santo Grial. Aparece en su poema inacabado Percival o la historia del Grial, escrito a finales del siglo XII. El Grial se convirtió rápidamente en un símbolo místico de todas las búsquedas humanas, de todo lo deseable y casi inaccesible. Con esto, la leyenda del rey Arturo se asentaba definitivamente en el reino de lo mitológico. El Arturo de Chrétien de Troyes era un modelo de cortesía y refinamiento, además de un ideal de nobleza y amor cortesano. Pero faltaba por aparecer la obra que le transformaría en una figura literaria duradera. Publicada en 1486, La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory reordenó y adaptó las obras de temática artúrica, reuniendo a los principales personajes y sucesos que hoy asociamos a su leyenda. Claro que también hay que mencionar el lugar en donde se supone que ocurrió todo: Camelot, la fortaleza invencible. Camelot fue mencionada por primera vez en el poema de Chrétien de Troyes. Su existencia y situación concreta siguen siendo un misterio. Se han propuesto varias posibilidades, desde una provincia romano-británica totalmente ficticia hasta las localidades reales de Cadbury o Winchester en el sur de Inglaterra. La leyenda del rey Arturo es tan grande que ha llegado hasta nuestros días y se han hecho diferentes versiones cinematográficas, algunas dedicadas específicamente a la figura del rey y otras en las que se le menciona por cuestiones históricas, ya sea a él, a los caballeros de la mesa redonda o al también famoso mago Merlín. Se encuentre o no a Camelot, todo parece indicar que la leyenda del rey Arturo quedará siempre en el misterio y continuará fascinando a la humanidad.